Hola, ¿qué tal? Soy Marco Zavala de Casin Seguros para platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema muy importante, la responsabilidad civil. Es un tema que, bueno, la conocemos o tenemos nociones por los automóviles. ¿Qué pasa si yo atropello a alguien, si le pego a otro coche, si me llevo a un parador de autobuses, tiro un árbol, daños a la nación? En fin, hay muchas vertientes o vértices de esta situación. Y para platicar el día de hoy de esto, pues tengo el gusto de presentarles a mi hermano, muy querido. Tengo toda la vida de conocerlo, imagínense. Él es el licenciado Luis Jaime Zavala del bufet jurídico con el mismo nombre. Y bueno, nos acompaña en muchas ocasiones para ver asuntos pues, relacionados con nuestro tema. Y el día de hoy, pues le pedí que nos acompañara para pues, revisar esta parte que creo que a todos, con seguro, sin seguro, nos debe de preocupar. Hay que ponerle mucha atención. Pues bienvenido, Luis. ¿Qué nos puedes decir de esta parte de la responsabilidad civil? Sí, muchas gracias por la oportunidad de platicar de esto. Ya lo hemos hecho en diversos programas y en diversos videos y siempre creemos que vale la pena insistir que se conozcan estos aspectos porque pues cotidianamente, todos los días prácticamente hay eventos que tienen que ver con estos temas y desafortunadamente a veces por el desconocimiento de los mismos incurrimos si ya de por sí incurrimos en un problema económico causando un daño con un vehículo, pues todavía si desconocemos lo que debemos hacer o no debemos hacer, pues se puede todavía incrementar este riesgo, ¿no? ¿De dónde Entonces, nace este concepto del daño a terceros, de la responsabilidad civil? perdón. ¿Que de dónde nace este concepto de la responsabilidad civil? Bueno, desde luego que siempre el tener un mecanismo que pueda uno manejar de manera voluntaria incluso o involuntaria, pues nace una responsabilidad, ¿no? Entonces, pues es necesario regular esta situación, porque, bueno, ¿qué pasaría si no hubiera disposiciones que establecieran ahí las consecuencias de esto? Pues sencillamente nada, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de disposiciones ya muy estudiadas, muy claras, que determinan qué es lo que por qué es lo que tiene que responder una persona cuando causa un daño con estos bienes, ¿no? Incluso puede ser máquinas, puede ser una bicicleta o incluso en la propia casa, un local comercial, que por nuestra culpa una persona sufre un daño, ¿no? En su persona o en sus bienes. Entonces, de ahí que la ley sí contempla esta serie de disposiciones y penas, ¿no? Que se traducen en una indemnización económica, ¿no? Y aquí básicamente está en el Código Civil, ¿no? En el civil federal y en el estatal. Hay cada entidad tiene sus propios códigos y que pudieran variar un poco pues, de entidad a entidad, pero básicamente es el mismo concepto. La persona que le cause un daño a los bienes de otra o a la integridad de la persona, pues tendrá que indemnizarlo con los gastos médicos, con una cantidad de dinero por si muere o lo deja incapacitado de por vida, o le destruye sus bienes, ¿no? ¿Qué pasa si le destruye su coche, su casa? Lo que decíamos, tira un poste, tira un árbol, etcétera. Y todo eso tiene un valor y hay que reponerlo o indemnizarlo, ¿no es así, Luis? Así es. Eh, Generalmente sí, también ya hay mucha conciencia en estos temas. Los seguros de automóviles contemplan estas coberturas, pero aún así, ¿no? Que se generen gastos catastróficos cuando son accidentes ahí muy fuertes que lamentablemente llega uno a ocasionar el daño a muchas personas, pues ya a veces los seguros incluso no son suficientes para cubrir todos esos daños, ¿no? ¿Qué te Entonces, parece si vamos analizando esto como en tres niveles? A ver, el primer nivel más sencillo, un choque de dos coches y que las mismas aseguradoras les llaman choque laminero, daños lamineros. Le abollaste la puerta, la salpicadera, la cajuela a otro coche. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué bueno, estamos obligados como conductores de eso? sí, desde luego,
Bueno, la autoridad tendrá que definir quién tuvo la culpa, ¿no? La responsabilidad de quién es, deslindar pues quién es el responsable. Y una vez hecho esto, pues sí, ya el responsable tendrá que indemnizar al otro, ¿no? Teniendo el seguro muchas veces se simplifica y se facilita mucho esto, ¿no? Llega cada ajustador y llegan a un convenio que ya está preestablecido entre las aseguradoras y cada quien con su daño, ¿no? Entonces es muy sencillo esto. Y aquí tocas un punto muy importante. ¿Quién tiene la culpa? Ese es el talón de Aquiles en los choques, ¿no? Siempre dicen, no, es que yo iba bien y tú te me cerraste, o venías a exceso de velocidad, o te pasaste el alto, y siempre aparecen por ahí argumentos de una u otra parte, pues como para decir yo no tuve la culpa, ¿no? Como que no me deslindo, ¿no? Y entonces Así, aquí es bien interesante aclarar que los ajustadores no son jueces, no son autoridades, son empleados o personas que van a ayudar a aclarar esa situación y le van a decir al conductor y al tercero, a ver, según una guía de deslinde que ya existe y que de veras con toda confianza los que quieran revisarla, pídanosla, se las mandamos, es gratuita, pero nos van a decir quién iba por la avenida principal, quién iba por una avenida secundaria, quién se pasó el alto, dónde está el golpe, atrás de la porchuela o adelante, fue en la punta del coche o fue en la cajuela. Todos esos datos van a servir para aclarar quién tuvo la culpa. Y entonces, pues los ajustadores les dirán, o el ajustador, porque a veces no las dos partes tienen seguro, pues le van a decir, mire, de acuerdo con estos documentos o esta información que están en el reglamento de tránsito, además, pues todo parece indicar que usted fue el que se atravesó y por eso le pegaron. Pues vamos a llegar a un arreglo, le dicen que le vamos a dar una orden de reparación, o usted páguenos porque usted tuvo la culpa, y como que hasta ahí llega el asunto, ¿no? Ya, se cruzan convenios las aseguradoras y los dos tienen póliza, y ya, cada quien se va con su golpe, ya les arreglarán las aseguradoras sus daños, pero es la forma más sencilla, digamos, ya de resolver. Aquí rápidamente les comento, ya varias aseguradoras tienen lo que le llaman el ajuste express. Ya con una aplicación, tú mandas un aviso, te van a decir, ah, pues, ¿dónde chocó? Pues en tal y tal lugar, el otro está de acuerdo, sí, tal, tal. Mandas fotos, mandas la póliza y te dicen, pues lleve su coche a tal lugar y ahí se lo vamos a arreglar. Ya no hay que esperar al ajustador, ¿no? Ha evolucionado esto. Bueno. Segundo nivel, si hay lesionados. Aquí, a la hora de pegarle yo a otro coche, hubo personas que acabaron pues, con heridas, con fracturas, con daños corporales serios. ¿Ahí qué pasa? claro. Sí, bueno, desde luego, siempre hay que estar conscientes de que tener un vehículo manejarlo, pues es un riesgo, ¿no? Que asume uno y eventualmente si llega uno a verse involucrado en un accidente de estos y causar un daño, desde ese momento, aunque haya duda de que quién tuvo la culpa, no hay que evadir la responsabilidad, ¿no? Ya si fue mi culpa o la del otro, pues ya en su momento alguien lo tendrá que determinar y ese alguien pues será la autoridad, ¿no? Pero no agravemos la situación de fugarnos o de hacer una cuestión ahí imprudente que todavía nos pueda pues afectar más, ¿no? O incluso si no tenemos la culpa, sí podemos generarla de esa forma, ¿no? Incurriendo en una irresponsabilidad y entonces hay que asumir en ese momento. Llamar a alguna Culpa. autoridad, llamar a alguna persona que nos auxilie y desde luego si hay lesionados graves, llamar a una ambulancia, llamar a, pues, a algún servicio ahí público que ofrezca esa ayuda, ¿no? Si hay seguro, llamar a nuestros ajustadores para que pues acudan y nos auxilien. Parte del servicio que dan, tú lo sabes bien, pues es precisamente asesorar en esos momentos de crisis nerviosa, de incertidumbre, para arreglar esta situación. Entonces, de principio hay que asumir que tuvimos la responsabilidad de generar ese daño. Ya habrá momento, habrá tiempo para determinar si sí o no fuimos responsables, ¿no?
Yo creo que aquí tocas un punto muy importante, el estrés, la sensación de miedo, de enojo, que se canaliza a veces con mucha rabia, ¿no? Y que es golpear al otro y acaban en un pleito mayor de lo que es el daño en sí. Y no vale la pena. O sea, tener un seguro nos da la tranquilidad de que si tuve yo la culpa, con toda confianza, te lo van a reparar o te van a ayudar con tus gastos médicos y no te preocupes, ¿no? O sea, pero vamos a esperar a que lleguen los ajustadores. Si hay que ir a una delegación o a un juez cívico, pues ya lo tendremos que hacer porque los ajustadores, les repito, no son la autoridad. Entonces, cuando hay controversia y mucha duda, pues acudamos a la autoridad. Ahí habrá un peritaje y van a decir, pues efectivamente el coche verde fue el que se pasó y es el responsable. Y muchos asegurados o amigos dicen, híjole, es que voy a perder todo el día. Pues sí, con seguro o sin seguro vas a perder el día y a lo mejor dos o tres más, porque fue un daño serio y que pudo haberle causado la muerte a alguien. Entonces, mantengamos la calma, llamemos a los seguros, si hace falta la asistencia médica, pídanla también. De hecho, aquí cuando uno habla al seguro para reportar un siniestro, lo primero que te preguntan en la cabina es, disculpe, ¿está usted bien? ¿No tiene lesiones? La otra parte no está lesionada para mandarles una ambulancia, ¿no? Eso también lo dan los seguros. Así Tercer es. caso, Luis, y el más grave y más difícil. Hay muertitos, hay lesionados graves, gente que a lo mejor hasta perdió un brazo, una pierna, o queda dañada mental o físicamente de por vida. Imagínense eso, una invalidez total. ¿Qué implica eso? Claro. ¿Cuánto Sí, vale bueno, la desde, vida de una persona o la incapacidad? sí, desde luego es una tragedia ya de por sí generar una situación de estas, ¿no? Entonces, lo mismo en principio, tratar de guardar la calma en la medida de lo posible. Hay un viejo tabú ahí de que se decía, y todavía se escucha por ahí, ¿no? De que es preferible eh, eh, quitarle la vida a alguien en un accidente que dejarlo lesionado, ¿no? De por vida. ¿No es cierto eso? No es cierto. Bueno, el punto era de que se llegaban a dar casos, ¿no? De que todavía, de que lo había lesionado para evitar supuestamente ese daño mayor, se regresaban y lo remataban, como coloquialmente se decía, y es una verdadera falacia eso, ¿no? O sea, es contrario, porque además se agrava el punto, ¿no? O sea, si nosotros habíamos generado un accidente, una muerte accidental, pues así como se escucha, es un accidente, ¿no? Y eso de alguna forma disminuye nuestro grado de responsabilidad, pero si lo agravamos, en este caso haciéndolo consciente y de alguna forma voluntaria, pues sí, se transforma esto en un problema incluso penal, ¿no? Que puede costar, además de lo económico, nuestra libertad por muchos años, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en eso. Lo mismo, guardar la calma, asumir en ese momento la responsabilidad y quedarse. Jamás hay que huir del lugar porque se agrava todo esto, ¿no? Entonces, lo mismo, llamar a nuestros seguros y el mismo procedimiento, ¿no? Aquí hay una parte que es muy importante, lo que ya lo has venido mencionando, no darse a la fuga. ¿Por qué? Porque de convertirse, de ser una situación civil, ¿no? Bajo el Código Civil, cuando nos damos a la fuga automáticamente se convierte en una situación penal, ¿no? Que ya es otro código con otras sanciones más severas, como dices, hasta la libertad podemos perder y por muchos años, ¿no? Aquí hay una situación que las aseguradoras la tienen muy clara y que es, me tuve que ir porque me querían linchar, ¿no? Atropellé a alguien en la carretera y se me vino la turba y querían quemar el coche, entonces me tuve que ir. Ok, está bien, pero en cuanto puedas, párate en la siguiente estación de policía, de alguna manera da aviso de lo que sucedió y no tengas miedo, porque hay también la creencia falsa de que, ay, me van a detener y me van a meter a la cárcel. Pues probablemente te quedes en calidad de detenido hasta que se aclaren las cosas. Pero es preferible eso a que te culpen por homicidio, ¿no? Aquí, ¿cómo lo clasificarían según las leyes?
Claro, sí, porque, bueno, si nada más habíamos lesionado a una persona y, bueno, si le damos la atención adecuada, pues lo restablecen de su situación, pero si lo abandonamos y llega a fallecer, pues decíamos, se vuelve un homicidio doloso, ¿no? Con dolo, a diferencia de la culpa, el culposo, ¿no? Que sí hay culpa, pero no hay intención de hacerlo, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Asumir ese punto y finalmente sí se va a traducir en un daño económico, que para eso precisamente va a estar la cobertura del seguro, ¿no? Hay un punto aquí importante, ¿no? Que finalmente todo esto pues influye en el factor humano, ¿no? Llega el ajustador y tiene su punto de vista, llega la autoridad, la policía o incluso el juez o el juez cívico o el ministerio público y puede tener diferentes visiones, ¿no? De apreciaciones de de quién es el responsable, ¿no? O sea, tampoco vamos a pensar que la aseguradora nos va a resolver la vida y todo el problema, ¿no? También para eso hay incluso los seguros tienen una cobertura ahí de jurídica, ¿no? Que nos asista una Asistencia abogado. jurídica, ¿eh? Exacto. Y ¿Qué si es, pasa, qué pasa ahí si no se ponen de acuerdo, ¿no? exacto, sí, entonces ya pues se convierte o puede convertirse esto en un litigio, ¿no? Contra quien sea, ¿no? Ya sea la autoridad, la propia aseguradora o el contrario, ¿no? O al que le causamos el daño, ¿no? O el que nos lo causó. Estamos ahorita enfocándonos a cuando lo causamos, ¿no? También podemos ser víctimas, ¿no? Sí, Y claro. también tenemos que tener esa vertiente, ¿no? De quién, o qué hacer en caso de que seamos víctimas, ¿no? Pero bueno, finalmente, si el abogado, incluso la aseguradora, no nos convence, pues podemos acudir a uno propio, ¿no? A un privado que contratemos directamente y también nos va a auxiliar en esto, ¿no? Para finalmente resolver el asunto. Y qué bueno que mencionas esto, porque cada vez que hablamos de policía, del aspecto judicial, del Ministerio Público, nos da un escalofrío, nos podemos a temblar, nos podemos hasta desmayar nada más de pensar en que vamos a meternos en ese camino. ¿Es tortuoso? ¿No es tortuoso? ¿Cómo es esa parte? Porque de veras a la gente le asusta mucho y pues se da la fuga, ¿no? O por Exacto. eso dice, no, pues ya pago lo que sea y ya déjenme ir, ¿no? Y es una recomendación muy importante, no lleguen a arreglos eh, hechos ahí en las rodillas, pues. No Exacto. hay que tenerle miedo a la justicia, ¿no? Yo diría que. Una recomendación importantísima es tratar de evitar declarar, decir cosas que ni siquiera estamos muy conscientes de ellas y nos pueden incriminar, ¿no? De mañana eso que dijimos, pues es usado en nuestra contra, ¿no? Entonces, nadie nos va a obligar a declarar, como coloquialmente se dice, nadie nos va a hacer manita de puerco para que hablemos, entonces nos podemos reservar ese derecho de declarar en su momento, incluso por escrito, y Hasta que sea ya frente a la autoridad competente. exacto, incluso ante el mismo ajustador, ¿no? Porque nos hacen llenar el informe ahí, con un formato que nos da el ajustador, y para detallar qué pasó, ¿no? Entonces, pues lo mismo, ¿no? Con el nerviosismo llenamos a veces cosas que ni siquiera son reales, y por una coma, por un punto de más o de menos, podemos quedar sin la cobertura, ¿no? Entonces, tener mucho, mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? De declarar o no declarar cosas, Y en ¿no? todo caso, pedir la ayuda de un tercero, un familiar, un amigo, alguien que esté más sereno, o como Exacto. dices, hablarle a tu abogado de confianza, ¿no? Para, pues, llevar las cosas por un buen curso. No se trata de mentir ni de ocultar, sino, pues, tener derecho a la justicia y que las cosas se arreglen como debe ser, ¿no? Así es. Y, pues, como conclusión y como agradecimiento, Luis, un dato fundamental. En la Ciudad de México, el Código Civil establece que una indemnización por muerte, ¿a cuánto asciende? Nada más Bueno, para que le midan ahí el agua a los camotes, nuestros amigos. sí, el Código Civil nos refiere a la Ley Federal de Trabajo para establecer los montos de las indemnizaciones, ya sea por fallecimiento o por alguna lesión, ¿no? Que puede ser Capacidad, una invalidez. hacia invalidez. Pero bueno, para tener más o menos la idea de cuánto nos costaría indemnizar la vida de una persona, son 5 millones de pesos, ¿no?
5 millones de pesos por una persona. Entonces, no lo oyeron bien, 5 millones de pesos. ¿Quién tiene ese dinero en la bolsa? Y ya no digamos 2 o 3 personas que, bueno, pues ya es un problema. ¿No? Sí. Y terrible, de veras, ni con tu coche, ni con a lo mejor tu casa vas a poder pagar una indemnización por muerte. Por eso el seguro es importantísimo. Yo ya tengo una frase que he estado repitiendo mucho. Es más barato pagar la prima de un seguro que un siniestro, porque puede llegar a esto, cantidades millonarias. Pues te agradecemos mucho, Luis, que hayas compartido con nosotros tus conocimientos. Esperamos verte pronto y van a aparecer nuestros teléfonos de contacto para que por favor nos busquen. Ahí están, pues, en pantalla y recordarles que estamos a un mensaje de distancia. Muchas gracias, Luis. Al contrario, muchas gracias y con gusto, cualquier cosa estamos a la orden. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Estamos a un mensaje de distancia.